31 datos de la trágica vida de Luisito Rey. ¿De qué murió? Tras la emisión de la serie de Netflix, transmitida también por Televisa, sobre la vida de Luis Miguel, su padre, Luisito Rey, se convirtió en el villano nacional de México, vendiéndose incluso camisetas con la frase «Te odio, Luisito Rey». Luisito Rey fue el nombre artístico de Luis Gallego Sánchez, un español que gozó de talento para cantar y tocar la guitarra, pero que no pudo alcanzar el éxito. Aventado a América en los años 1950, inició una relación de pareja con la argentino-italiana Marcella Basteri, con quien tuvo 3 hijos, siendo el mayor Luis Miguel. Rey es presentado en el serial televisivo como un inescrupuloso explotador de su hijo, cuando comenzaba como cantante, y también tuvo sobre sí la interrogante de qué pasó con la madre de Luis Miguel, desaparecida sin dejar rastros en 1986. ¿De dónde salió Luisito Rey? ¿Cómo llegó a México? ¿Explotaba a Luis Miguel? ¿Estuvo involucrado en la desaparición de la madre del cantante? ¿Cuáles fueron los excesos que lo condujeron a la muerte? ¿Cómo murió realmente? Hoy sabrás estas y muchas otras cosas sobre este controversial personaje. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La serie de Luis Miguel de Netflix acabó con la imagen de Luisito Rey, pero era tan malo. Luis Gallego Sánchez, más conocido como Luisito Rey, estuvo en el mundo del espectáculo durante años, pero no fue sino hasta el comienzo de la emisión de la producción de Netflix, Luis Miguel, la serie, sobre la vida de su hijo, que empezó a ventilarse su faceta de mal padre. El serial presenta a Luisito Rey como un hombre sin escrúpulos, obsesionado por el éxito y la fama de su hijo, insinuando incluso que fue el culpable de la desaparición de Marcella Basteri, la madre de Luis Miguel, ocurrida en misteriosas circunstancias en el año de 1986. El padre de Luis Miguel se convirtió en un personaje tan odiado a raíz de la serie televisiva que incluso aparecieron remeras con el texto «Te odio, Luisito Rey». Sin embargo, su hijo Alejandro Basteri afirmó posteriormente que su padre no fue tan malo como lo retrataron. Número 2. Luis Miguel ganó $101.4 millones por su gira en el 2023, gracias a la serie de Netflix. Cuando la gira Luis Miguel Tour 2023-24 fue anunciada, la boletería para su primera fase en 2023 se agotó en tiempo récord. La primera etapa del periplo comenzó en Buenos Aires, Argentina, el 3 de agosto del año 2023 y terminó el 31 de diciembre del mismo año en la Riviera Maya. Según cálculos de Pollstar, la recaudación fue de 2.405 millones de pesos mexicanos, equivalentes a más de $140 millones. Ambas giras se beneficiaron de Luis Miguel, la serie, producción biográfica sobre la vida del cantante emitida por Netflix entre abril de 2018 y octubre de 2021. Número 3. Sus papás cambiaron su fecha de nacimiento para recibir ayuda del gobierno. Luisito Rey nació en la ciudad española de Cádiz, Andalucía, el 28 de junio de 1945. Sus padres, Rafael Gallego Rey y Matilde Sánchez Repiso, eran intérpretes aficionados de flamenco, y sin quererlo, Luisito Rey protagonizó como recién nacido el primero de muchos engaños que se encadenaron a lo largo de su vida. Según el periodista y escritor español Javier León Herrera en su libro de 2018, Luis Miguel, la historia, la verdad sobre la vida del cantante, León Herrera afirma: su familia no tuvo rubor alguno en reconocer que a pesar de haber nacido un 28 de junio, la fecha falsa que constaría de manera oficial para la posteridad en sus documentos sería la de 2 de julio, para verse beneficiados de una ayuda social. Número 4. Primeros años. Imitando a sus padres, a temprana edad, Luisito Rey incursionó también en el género flamenco como cantante, según señala León Herrera en el libro citado. El sueldo como farolero del padre de familia era escaso, la madre intentaba ayudar con trabajos domésticos, el padre enfermó y perdió el empleo, con una incapacitación perpetua que mermó los ya de por sí limitados ingresos. Frente a esa desesperante situación, fue su madre quien lo empujó a ganar sus primeras monedas, siendo aún un niño.
Luisito Rey acudió a un concurso radial de una emisora gaditana en un programa de nombre Café de Redacción, ganando el primer premio y comenzando su carrera artística. Después se unió al grupo musical Los Joselitos del Cante, que intentaba aprovechar el gran éxito de José Jiménez Fernández, Joselito, 2 años mayor que Luisito Rey. Número 5. Fue un niño explotado. La estafa y la mentira marcaron la vida del padre de Luis Miguel, lo que probablemente tuvo que ver con que Luisito Rey fue un niño explotado. Al igual que su hijo Luis Miguel después, Luisito Rey también comenzó su vida como cantante con el aura de niño talentoso, y sus padres, sumidos en las penurias que se abatieron sobre España después de la Guerra Civil, presionaron al chico para que intentara llevar dinero al hogar con su trabajo como cantante flamenco. Desde pequeño, Luisito demostró un talento especial tocando la guitarra y cantando música flamenca, y se comenzó a correr la voz, lo que le permitió ganarse unas pesetas en concursos de radio y en actuaciones particulares, contribuyendo con el menguado presupuesto familiar. Número 6. Cuando tenía 8 años grabó un disco. A los 8 años, Luisito Rey ya estaba familiarizado con las casetas de radio y otros escenarios musicales, a los que su madre Matilde no dejaba de llevarlo, y grabó su primer disco con el nombre artístico de Luisito Gazán. En 1954, Matilde Sánchez decidió dar un paso más allá en función de la prometedora carrera musical de su hijo, y viajó con él a Madrid. En Madrid, Luisito interpretó un personaje secundario en una película titulada Pobre Niña Rica, que pasó sin pena ni gloria por las salas de cine. Como el éxito no llegó en la capital española, madre e hijo se desplazaron de nuevo, esta vez a Barcelona, pero la fama tampoco llegó a la ciudad condal catalana. Número 7. ¿Cómo era vivir en el franquismo? Los primeros 6 años de la vida de Luisito Rey transcurrieron dentro de un periodo histórico llamado el primer franquismo, que se extendió entre 1939 con el fin de la Guerra Civil Española y la década de 1950. El general Francisco Franco emergió de la guerra como triunfador, con un fuerte respaldo de la Iglesia Católica, derrotando la izquierdista Segunda República, pero España quedó devastada y el país se sumió en una larga y profunda depresión económica, de la que solo empezaría a salir a finales de la década de 1950. Número 8. Pasó muchas estrecheces en su niñez. En medio de las carencias de España después de la Guerra Civil y de toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, familias humildes como la de Luisito Rey sufrieron toda clase de privaciones, y el solo hecho de mal comer se convirtió en un desafío diario para los más pobres. Además, durante su primera etapa, la dictadura de Franco se caracterizó por una vetusta moralidad nacional católica que impregnaba todos los sectores de la vida española, lo que, unido a las estrecheces económicas, conformó el ambiente en el que creció Luisito Rey durante sus primeros 9 años de vida. Número 9. Sus problemas en Argentina a los 9 años. Durante uno de los muchos recorridos de Matilde Sánchez por castings y radioemisoras españolas para promover a su hijo, Luisito Rey cantó en el programa de Encarnación Sánchez, una conocida conductora radial. A la conductora le gustó la actuación del niño y le presentó a su madre a la argentina Herminia López, una promotora artística. López ofreció llevarse a Luisito Rey a Buenos Aires, asegurando que lo convertiría definitivamente en una estrella. Fue así como, con apenas 9 años de edad, Luisito Rey se separó de su familia en España para probar suerte en la capital argentina. Fue una amarga experiencia, ya que, según declaró él mismo, la promotora argentina no enviaba el dinero prometido a su familia y apenas le daba de comer. En la biografía de Luis Miguel, León Herrera señala que Luisito Rey acabó escapándose de la casa donde se alojaba y huyendo del Río de la Plata. Regresó a España como polizón en un barco mercante luego de 2 años de una tormentosa relación con Herminia López. Número 10. Falsificaba Picassos. Tras una infancia tan complicada, la vida de adolescente de Luisito Rey tampoco sería fácil. Según cuenta León Herrera, sus hermanos le iniciaron en su devoción por el sexo femenino, y fue habitual entre ellos compartir cama y placer a veces con la misma mujer, chisme del que el propio Luisito presumía con todo aquel que se le cruzara en sus locas noches de guitarra y parranda. En 1961, un Luisito Rey de 16 años escapó clandestinamente de España hacia París para evadir el servicio militar español. En París empezó a llevar una vida bohemia, mientras se ganaba el sustento cantando y tocando la guitarra en las noches parisinas.
El malagueño Pablo Picasso ya era una celebridad en la capital de Francia, y una noche quedó maravillado con la actuación que hizo su compatriota andaluz, Luisito Rey, en el Café Olimpia. El biógrafo de Luis Miguel añade: la coincidencia con el artista universal fue convenientemente utilizada por Luisito para intentar abrir puertas. Incluso llegaba a exhibir un dibujo hecho a trazo de lápiz, donde se veía su silueta junto a la guitarra, y abajo la presunta firma de Picasso. Era un dibujo falsificado. Número 11. Residencia en América. Luisito Rey se trasladó de Francia a Argentina en 1961, y ese año realizó al menos 2 presentaciones en vivo en radioemisoras argentinas, como parte del grupo artístico de Pedrito Rico, quien se había exiliado de España huyendo de la hostilidad franquista por su orientación sexual. La primera presentación de Luisito Rey en Argentina fue en Buenos Aires, en la emisora LR3 Radio Belgrano, y la segunda en el Luz 2 Radio Bahía Blanca, en la ciudad del mismo nombre. Las reseñas sobre sus actuaciones destacaron su peso propio como cantautor. En 1962, Ricardo Abedol le produjo el disco Luisito Rey con Mito García y su orquesta, y participó en varios programas de televisión. Además de componer los temas que cantaba, empezó a hacerlo para cantantes ya consagrados, como el español Peret y los franceses Edith Piaf, Yves Montand y Charles Aznavour. Algunas de sus canciones fueron censuradas en España por sus cuestionamientos al régimen de Franco. Nuevamente se trasladó a París, donde cambió su nombre artístico al de Luis Miguel Gallegos, debido a su admiración por el torero español Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé. Sería el nombre que pondría a su después famoso hijo mayor. Número 12. El amor entre Marsella y Luisito Rey. En el verano de 1967, la joven italiana de 18 años, Marcella Basteri o Marcela Basteri Tarroso, acudió con su madrastra, Carolina Messin, al lugar de moda en la ciudad argentina de Mar de la Plata, la Cafetería París, donde se presentaban cantantes ya consagrados, como Palito Ortega y más tarde Julio Iglesias. Para sorpresa de las dos mujeres, esa noche se presentó un joven delgado y menudo de 21 años, de nombre Luisito Rey, cantando música flamenca con el acompañamiento de su guitarra. La belleza de la joven de ojos claros, cabello dorado y rasgos delicados impresionó a Luisito Rey, quien a partir de ese momento pareció que solo cantaba para ella. Envió a su hermano Tito, Vicente, a decirle que al final de su presentación quería conocerla, y así lo hizo. Charlando el resto de la velada, fue el típico flechazo o amor a primera vista. Número 13. Luisito abrió un restaurante en Perú. La relación entre Luisito Rey y Marcela Basteri no comenzó con buen pie. Sergio Basteri, soldado de oficio y padre de la chica, era un hombre de fuerte carácter y no aprobaba la relación. Cuando Luisito Rey fue a la casa de Basteri a pedirle permiso para cortejar a su hija, el militar lo echó. Estando en Perú, Luisito Rey abrió un restaurante en Lima, con un tablao flamenco, y en ese tiempo tenía una vida de excesos, mientras Marcela rumiaba a su desdicha, preguntándose por qué ni siquiera le escribía. Sin embargo, el cantautor no la había olvidado y le escribió varias canciones, incluyendo Marcela. Tuvieron un emotivo reencuentro y supusieron que las cartas que Luisito dijo haber enviado desde Perú habían sido interceptadas por el padre de Marcella. Acordaron juntarse en 1969, pero nunca se casaron, aunque Luisito dijo que lo habían hecho, sin barullo, como dos desconocidos. Sin embargo, nunca hubo un certificado matrimonial. Número 14. En 1969, Luisito y Marcela arribaron a México. México es desde hace décadas uno de los mayores mercados musicales del mundo, y Luisito Rey lo sabía, por lo que él y su mujer decidieron mudarse a Ciudad de México en 1969. En el otoño de ese año llegó la sorpresa de que Marcela estaba encinta de su primer hijo. Vivían en la esquina de Insurgentes con Xola, en un modesto departamento que les había conseguido Marco Antonio Muñiz, a quien Luisito había conocido 5 años atrás, en un concierto en España. Mientras actuaba en centros nocturnos, Rey buscaba contactos en el medio artístico que le permitieran impulsar su carrera, y de esa forma conoció a Andrés García, comenzando una larga y después controversial amistad. En ese momento, García estaba por protagonizar una película, y Luisito Rey compuso su tema, Soy como quiero ser. Número 15. Desfalcó a su propio manager. Entretanto, el productor y presentador de televisión puertorriqueño, Alfred Domingo Herger,
quien había conocido a Luisito Rey y creía que tenía futuro, lo convenció de que se mudara a Puerto Rico junto con su mujer Marcela Basteri. Allí, el 19 de abril de 1970, nació el primogénito de la pareja, en el Hospital San Jorge del barrio Santurce de San Juan de Puerto Rico, siendo bautizado con el nombre de Luis Miguel. Cuando Luis Miguel nació, Luisito Rey estaba por pagarle $5,000 a Herger por concepto de servicios. El padre de Luis Miguel dijo a los medios que había sido víctima de un robo por esa cantidad y Herger encargó una investigación, concluyéndose que el supuesto delito fue un invento de Luisito Rey como pretexto para no pagar. Además de la deuda con Herger, Rey también debía el alojamiento, los muebles, la electricidad y otras cuentas, que tampoco pagó porque salió huyendo con su familia de Puerto Rico. Número 16. Luis Miguel nació en Puerto Rico, pero Luisito mintió y dijo que fue en Veracruz. Cuando Luis Miguel empezó a despuntar como cantante, Luisito Rey comprendió que el lugar de nacimiento de su hijo, San Juan de Puerto Rico, no le favorecía para hacerse un lugar en el competido mercado musical mexicano, ya que no podría quitarse la etiqueta de extranjero. Fue así como Luisito Rey y su hijo empezaron a divulgar en entrevistas y por otros medios que Luis Miguel había nacido en Veracruz. En su biografía sobre Luis Miguel, Javier León Herrera señala que Luis Miguel llegó a presentarse como español, al igual que su padre, como puertorriqueño y más tarde como veracruzano, para tratar de crear un sentido de pertenencia respecto a México. El mismo Luis Miguel trataba de mantener esta posición cada vez que se ventilaba el tema de su nacionalidad. En su biografía, León Herrera dice que Rey presentaba a su hijo como un mexicano nacido en el puerto de Veracruz. En una entrevista con el Universal, el exdirector de la revista TV y Novelas, Jesús Gallegos, señaló que el mito del nacimiento de Luis Miguel fue un invento de Luisito Rey, quien incluso forjó un certificado de nacimiento veracruzano para su hijo. Número 17. ¿Qué relación tenía Luisito Rey con el Negro Durazo? El actor Andrés García, viejo amigo de Luisito Rey, declaró que éste le había pedido ayuda a Arturo, el Negro Durazo, y a él mismo para desaparecer a Marcela Basteri. Durazo fue un cuestionado jefe policial del Distrito Federal durante el sexenio del presidente José López Portillo, entre 1976 y 1982, así como un cercano amigo y confidente de García. El propio actor, fallecido en 2023, dio la explosiva información durante una entrevista en el programa radial Toda una Mujer, en el que, refiriéndose a Luisito Rey, dijo: se lo pidió a Durazo y Durazo me dijo: oye, me está pidiendo que haga eso. Luego me lo pidió a mí, pero le dije que eso era una barbaridad. No puedes hacer eso, le dije. Después de su cercana amistad con Rey, García dijo que el padre de Luis Miguel era una mala persona. El protagonista de decenas de películas y telenovelas mexicanas agregó en la entrevista refiriéndose a Rey: fuimos muy amigos en una época. Luego me hizo 2 barbarrajadas y ahí lo corté. Era una mala persona, era un perfecto hijo de su pelona. Él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo. Agregó que Rey quería hacerle a su esposa cosas muy sórdidas, unas barbaridades. Número 18. Utilizó a Luis Miguel siendo niño para vivir de su talento. La serie biográfica de Netflix sobre Luis Miguel presenta a su padre como un hombre implacable, solo interesado en vivir del talento de su hijo. El cantante y actor español Isan Yunas, quien interpretó al niño Luis Miguel en la serie, dijo sobre su padre en la ficción: más o menos es como el malo. Luisito Rey, un cantante frustrado, es mostrado como un adicto, controlador y abusador que quiere vivir del trabajo de su hijo, mientras se muestra celoso de su éxito. Luis Miguel, apodado El Sol, es admirado desde temprana edad por su talento, y muchos de sus admiradores mexicanos aprecian en él desde niño un halo de tristeza, que se intensificó cuando tenía solo 16 años con la pérdida de su madre. Casi todos los mexicanos creen que el papel de villano de Luisito Rey en la serie es el perfecto reflejo de la realidad. Número 19. Le daba efedrina a su hijo. Desde el estreno de la serie de Netflix, la compleja relación de Luis Miguel con su padre ha ocupado infinidad de titulares con relación a los abusos perpetrados por Luisito Rey contra su hijo mayor y su mujer, incluyendo el sometimiento del cantante adolescente a extenuantes horas de trabajo. Rey asumió que su hijo era una mina de oro para explotar y apartó a su hijo del sistema educativo para que dedicara todo su tiempo a mejorar su vocalización y a cantar en innumerables presentaciones en las que el adolescente llegaba al agotamiento. Cuando esto ocurría, Rey le daba a su hijo efedrina, un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso aumentando el estado de alerta
y reduciendo la sensación de cansancio. El exdirector del Festival de Viña del Mar, Sergio Reisenberg, dijo que Luisito Rey sabía que su hijo Luis Miguel se había iniciado en el consumo de sustancias duras a los 14 años. Número 20. Se apropió de la fortuna de su hijo. En 1982, cuando tenía solo 12 años, Luis Miguel obtuvo su primer contrato jugoso con la disquera EMI, que fue firmado por su padre, dada la minoría de edad del cantante. Según relata Javier León Herrera, tras este contrato, Rey no demoró mucho en buscar una casa mejor de la que tenía prestada por Andrés García en San Jerónimo, y se mudaron a los jardines de Coyoacán, paso intermedio hacia el posterior y nueva mudanza a las lomas de Chapultepec y el más tardío penthouse en Polanco. Según el biógrafo de Luis Miguel, en ese tiempo Luisito Rey presumía de ser como un general del Pentágono, gracias al poder que le proporcionaba el dinero de su hijo. Ya a comienzos de la década de 1990, con la mayoría de edad de Luis Miguel y cuando la relación padre-hijo estaba rota, Luisito Rey continuó disponiendo del dinero del cantante y desviando fondos de su empresa. Número 21. Se dice que desvió dinero a Suiza. Según León Herrera, cuando Luisito Rey fundó su propia disquera, se instaló en una elegante zona de Barcelona, España, para lo cual ejecutó la venta de las propiedades adquiridas en la época anterior a la mayoría de edad de Luis Miguel. Una de las transacciones que hizo fue vender la casa de la Avenida de las Fuentes en Lomas de Tecamachalco. El escritor añade que Rey creó un entramado de manejo irregular del dinero para evitar pagar los impuestos, algo que sería una constante en todo el tiempo que estuvo al frente de la carrera de su hijo. Y agrega lo siguiente: Luis Rey no tributaba el dinero como debía en México, lo evadía. El destino principal era Suiza, donde al menos una cantidad cercana a los $20 millones se encontraba en una entidad llamada Soditic, en el país alpino, cuyo agente era un judío argentino. Número 22. La mujer que fue amante de Luis Miguel y Luisito Rey al mismo tiempo. Abril Campillo fue una cantante, actriz y vedette mexicana, fallecida en Ciudad de México en 2017, de cáncer de mama a los 58 años. Tras una carrera cinematográfica en la que actuó en una decena de películas, Campillo debutó en televisión en la telenovela Marisol en 1996 y después participó en otras producciones para la pantalla chica como La Culpa, Abrázame muy fuerte, Amigas y rivales, Clase 406 y Amar otra vez. En la década de 1980, cuando ya Luis Miguel era un cantante famoso, surgió la versión de que tenía una relación con Campillo, especulándose igualmente que la artista simultáneamente sostenía un amorío con el padre del cantante. Campillo lo reconoció en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, diciendo: para poder entrar con Luis Miguel, para poder llegar en la época del papá, tenías que pasar la aduana del papá porque él no dejaba. Yo entré ahí para ayudar y porque la verdad yo amaba a Luis Miguel, pero tenías que pasar aduana por el papá porque si no, no te dejaba llegar. Así de fácil. Número 23. Se separó de Marcela e impidió que sus hijos la ayudaran. La deuda que Luisito Rey dejó acumular con la Hacienda Mexicana por concepto de los ingresos de su hijo pudo haberle ocasionado serios problemas a Luis Miguel, incluso un carcelazo. A los 19 años, Luis Miguel descubrió que tenía una fuerte deuda en impuestos por los malos manejos de su padre y que Luisito Rey tenía cuentas ocultas en Suiza y las Bahamas. Rey solo pagó parte de la deuda tributaria y Luis Miguel tuvo que cubrir el resto con un préstamo que le hizo el millonario Jaime Camil Garza, con cuya hija, Isabela, el cantante tenía un romance. A pesar de que manejaba altas sumas de dinero generadas por su hijo, después de que se separó de Marcela, Rey impedía que sus hijos la ayudaran. Andrés García contó que en una ocasión Luis Miguel lo contactó para hacerle llegar ayuda económica a su madre, porque Rey le prohibió comunicarse con Marcela. Número 24. Así fueron sus últimos días. A finales de 1991, Luisito Rey viajó de España a Cuba para pasar las fiestas de fin de año, y según Javier León Herrera, hubo tabaco, alcohol, sustancias estupefacientes y sexo, pero ya el padre de Luis Miguel no estaba bien de salud. En Cuba fue hospitalizado de emergencia por una neumonía, y luego de 4 días en el hospital fue dado de alta y regresó a España, aunque ya su salud no se recuperaría. Luisito Rey murió en un hospital de Barcelona el 9 de diciembre de 1992, a los 47 años, conectado a un respirador artificial, anémico y luchando contra la neumonía, que lo afectó durante su último año de vida. Luis Miguel y Alejandro, sus 2 hijos mayores, lo acompañaron en sus momentos finales. Número 25. ¿Murió de VIH?
De acuerdo con León Herrera, cuya biografía de Luis Miguel fue la fuente principal para la serie de Netflix, la salud de Rey no solo se desmoronó por sus excesos, sino que informaciones de fuentes, viables y responsables, para su libro, permitían suponer que Luisito tenía VIH. El escritor sostiene que en el hospital cubano, Rey se infectó con legionela, una bacteria que ataca los pulmones y produce la llamada enfermedad del legionario, en un momento en que tenía casi nula presencia de defensas, según el biógrafo. Cuando Luisito Rey entró en agonía, Luis Miguel andaba de gira por Argentina, y de acuerdo con León Herrera, antes de viajar a Barcelona les confesó a sus tíos Basteri que su padre sufría de VIH. Número 26. ¿De qué murió realmente? La escritora sinaloense Luisa Oseguera, quien se autodefinía como la cronista de la cultura pop, antes de morir en febrero de 2022, dijo que Luisito Rey no murió por causas naturales, sino a consecuencia de una golpiza. Oseguera, autora del libro La historia detrás de Luisito Rey, publicado en noviembre del año 2021, afirmó en el programa radial Todo para la Mujer. Según lo que investigamos, murió a consecuencia de una golpiza que le mandaron a dar las personas involucradas en su rastro. Tenemos el parte médico que lo avala, porque llegó sumamente golpeado. Eso es algo que no te explican en la serie y que no te explican en ningún lado. Número 27. El audio de Luisito Rey. En 2018, Claudia de Icaza publicó en su canal de YouTube un audio atribuido a Luisito Rey que el padre de Luis Miguel habría grabado 2 meses antes de morir por una presunta sobredosis de una sustancia ilícita dura. La voz atribuida a Rey dice: «No hay nada más hermoso que cuando se tiene fe. No hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad. La música, hermoso secreto de 2 seres que puede ser lo más bonito que se puede lograr. La rosa de los vientos nos sobra. No la vamos a necesitar. Tenemos en nuestras manos la credibilidad. Este barco no se puede hundir, está lleno de amor, porque la música es lo más hermoso que creó la humanidad». Según Icaza, intentó hacerle llegar el audio a Luis Miguel a través de su hermano Alejandro, pero este se negó al no considerarlo auténtico. Número 28. 3 teorías sobre el misterio de la desaparición de la madre de Luis Miguel. Marcela Basteri desapareció en agosto de 1986, cuando su hijo Luis Miguel tenía 16 años. Lo último que se supo de ella fue que estaba pasando una temporada en la ciudad italiana de Carrara, acompañada por Sergio, su hijo menor, y que después sostuvo un encuentro con Luisito Rey en España. A partir de entonces su rastro se esfumó, y desde ese momento se han manejado 3 teorías sobre su desaparición. La primera es que fue asesinada y desaparecida por su expareja, Luisito Rey, hipótesis que en cierto modo fue avalada por Andrés García. La segunda es que murió en medio de una balacera entre miembros de una organización de tráfico de estupefacientes. La tercera es que está viva, lo que resulta un poco inverosímil, sobre todo después de la muerte de Luisito Rey hace más de 30 años. Número 29. Luisito Rey se llevó a la tumba el secreto de lo que pasó con la mamá de Luis Miguel. Luisa Oseguera creía que Marcela había sido desaparecida por Luisito y escribió sobre la madre de Luis Miguel. Tenía como un síndrome de Estocolmo. Se enamoró de su raptor y su baja autoestima la hizo aceptar condiciones horribles de vida, hasta dejar ahí mismo su vida. Oseguera señaló que Rey se llevó a la tumba un montón de secretos, lugares donde tenía escondido dinero. Se llevó de la mano todos los secretos de una vida llena de muchas mentiras y, por ejemplo, en el caso de Marsella, creo que se llevó a la tumba el secreto de lo que él mismo hizo con ella. Número 30. El hermano de Luis Miguel defiende a su padre. En 2022, Alejandro Basteri declaró a un medio argentino que la desaparición de su madre constituyó un trauma del que no tiene recuerdos. El hijo de Luisito Rey y hermano de Luis Miguel dijo: «Creo que la serie abrió demasiados canales donde probablemente yo, por cuestiones de protección propia, no me acordaba. Tenía un bloqueo total. Yo tenía 14 años y no me acuerdo porque lo tengo bloqueado». Sobre su padre dijo: «Mi papá, por mucho que lo pongan como medio malo, no era tan malo. Tuvo una vida muy difícil». Número 31. ¿Qué dijo Héctor Suárez de Luisito Rey? En una entrevista en Reforma en 2018, el conductor, actor y cantante Héctor Suárez Gómez, amigo de la infancia de Luis Miguel, dijo que Luisito Rey era mucho peor que como lo presentó la serie de Netflix. Sobre la madre de Luis Miguel dijo: «Su mamá Marcela era un ángel, divina. Todo mundo en la privada la queríamos. Nos hacía un platillo de espagueti con no sé qué para todos los chavos».
Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos de la trágica vida de Luisito Rey y cuál fue la causa de su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.